Hola, amigos del terror y el misterio. Os recuerdo que no cuesta nada suscribirse y así ayudáis a este humilde canal. Hoy vengo con un relato perturbador, El candelabro del diablo. Carlos Velarde era un restaurador de antigüedades respetado, conocido por su habilidad de devolverle la vida a los objetos más antiguos y desgastados. Llevaba más de 20 años trabajando en el gremio y nada parecía sorprenderle ya. Hasta que un día, en una subasta olvidada en un polvoriento rincón de la ciudad, lo encontró. Era un candelabro antiguo, de bronce oscuro, con un diseño extraño que no pudo identificar de inmediato. Sus brazos retorcidos terminaban en garras que sostenían pequeños platos donde las velas irían, y en el centro, una figura grabada le llamó la atención. Un rostro demoníaco que le pareció observarle desde la profundidad del metal, con ojos vacíos, pero de una intensidad perturbadora. No había descripción ni referencia sobre el objeto, pero algo en él lo atrapó. Sintió la necesidad de tenerlo, como si el candelabro lo hubiera elegido a él. Hizo una oferta insignificante y lo ganó fácilmente. Nadie más parecía interesado en ese objeto extraño y macabro. Cuando regresó a su taller, colocó el candelabro en su mesa principal. Pero en cuanto lo hizo, una extraña sensación recorrió su cuerpo, como si algo o alguien estuviera allí con él, observándole desde las sombras. Sin embargo, lo atribuyó al cansancio y decidió dejar el trabajo para el día siguiente. Esa noche, las pesadillas comenzaron. Las imágenes que asaltaban a Carlos en sus sueños eran perturbadoras. Se veía a sí mismo caminando por un oscuro pasillo, iluminado solo por la luz temblorosa de velas que no podía ver. Al final del pasillo siempre había una figura, alta y encorvada, que parecía esperarlo. Cada vez que intentaba acercarse, el suelo bajo sus pies cedía y caía en un abismo de oscuridad sin fin. Se despertó empapado en sudor, con el corazón latiéndole en las sienes. Miró el reloj, las 3:33 de la madrugada. Intentó tranquilizarse, pero un ruido proveniente de su taller lo puso en alerta. Eran golpes suaves, como si alguien o algo estuviera moviéndose en la oscuridad. Al entrar, el candelabro estaba exactamente donde lo había dejado, pero había algo diferente. Una vela que él no había puesto se encontraba en uno de los brazos. Era pequeña, casi consumida, pero aún chisporroteaba con una llama débil. Un escalofrío recorrió su espalda. Carlos no recordaba haber puesto ninguna vela allí. Decidió apagarla y volver a la cama, aunque algo en el fondo de su mente le gritaba que no debía hacerlo. Contra toda lógica, la apagó de un soplido. Al instante, el cuarto se oscureció completamente y durante un segundo juró haber visto una sombra moverse rápidamente hacia él antes de que la oscuridad lo envolviera. Al día siguiente, Carlos se despertó sintiéndose aún más cansado que la noche anterior. Había trabajado con muchos objetos antiguos a lo largo de su vida y algunos de ellos llevaban consigo energías pesadas, pero este candelabro era diferente. Desde que lo trajo a su taller, algo oscuro parecía estar creciendo en su interior. Las voces comenzaron poco después del mediodía. Mientras estaba concentrado en otro proyecto, un susurro bajo y gutural llegó a sus oídos. Al principio pensó que era el sonido del viento o quizás una fuga de aire en las viejas tuberías del edificio, pero las palabras, aunque ininteligibles, comenzaron a ser más claras. Eran sonidos grotescos, como si algo intentara hablar desde el fondo de una caverna. Carlos dejó de trabajar, tratando de escuchar. El susurro venía del candelabro. Lo observó desde su rincón en la mesa, sucia y sin pulir, pero las sombras que lo rodeaban parecían moverse de manera antinatural, como si respiraran. Trató de ignorarlo, de enfocarse en su trabajo, pero el sonido no cesaba. La temperatura en el taller comenzó a descender y un olor a azufre invadió el aire. El miedo empezó a apoderarse de él, aunque intentaba mantener la calma. De repente, la vela que había apagado la noche anterior volvió a encenderse por sí sola,
emitiendo una luz vacilante que proyectaba sombras largas y distorsionadas en las paredes. Y entonces escuchó claramente lo que decía: «Libérame». Desesperado, Carlos buscó respuestas. Llevó el candelabro a un experto en artefactos ocultos, un anciano erudito que había estudiado mitología y esoterismo durante décadas. En cuanto el anciano vio el objeto, sus ojos se agrandaron con horror. Retrocedió un paso y le rogó a Carlos que lo destruyera inmediatamente. «Este candelabro no es solo un objeto», le explicó con la voz temblorosa. «Es un sello, un portal». Le contó una leyenda que Carlos jamás había escuchado. El candelabro, conocido como Lux Aeterna Inferni, había sido creado siglos atrás por un culto dedicado al diablo. Era utilizado en rituales oscuros para invocar entidades de otros planos. Se decía que quien encendiera sus velas y completara el ritual sellado en su diseño, abriría un portal a lo prohibido. Pero había más. Según el mito, cada vez que alguien apagaba una de sus velas sin completar el ritual, una parte del alma de esa persona quedaba atrapada en las sombras, alimentando al ser que residía en el candelabro. Lentamente, el candelabro consumiría la vida de su dueño hasta que lo poseyera por completo. Carlos sintió el pánico crecer en su pecho. Recordó la vela que había apagado. ¿Sería verdad lo que decía el anciano? ¿O serían solo mitos y cuentos de viejas? Carlos volvió al taller cagado de miedo, pero también de curiosidad. Decidió que tenía que saber más sobre ese candelabro antes de tomar cualquier decisión. Comenzó a investigar, buscando textos antiguos y escritos sobre rituales de invocación, demonología y artefactos malditos. Cuanto más leía, más claro le quedaba que el anciano tenía razón. Estaba lidiando con algo mucho más grande que él. Una noche, impulsado por una mezcla de desesperación y atracción malsana hacia el objeto, decidió encender todas las velas del candelabro. Cuando lo hizo, el aire en el cuarto cambió de inmediato. El viento se detuvo y un silencio sepulcral lo rodeó. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, danzando en las paredes, pero esta vez no eran meras ilusiones. Figuras humanoides emergían de la oscuridad, observándole con ojos vacíos y sonrisas retorcidas. Las luces de las velas parpadearon y la voz que antes había oído en susurros volvió a resonar, más fuerte y clara. «Completa el ritual, Carlos. Libérame, libérate». Cada noche, las sombras en su taller parecían cobrar más fuerza. Carlos ya no podía dormir, no podía concentrarse y poco a poco empezó a perder la noción del tiempo. Esta vez sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia él. Las figuras en las sombras no eran solo ilusiones ahora. Se acercaban más, tocándole, susurrándole al oído. El candelabro era su único faro en la oscuridad, y la voz que venía de él ya no sonaba como una advertencia, sino como una promesa. Carlos, atrapado entre el horror y la atracción, empezó a murmurar las palabras del ritual que había descubierto en su investigación. Las sombras lo rodearon completamente, y antes de perder la conciencia, sintió como algo helado y antiguo tomaba posesión de su cuerpo. Sentía escalofríos, espasmos y convulsiones. Cuando despertó, el candelabro ya no estaba en la mesa. Lo llevaba en su mano derecha como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Las velas seguían encendidas y la figura demoníaca en el centro del candelabro ya no era solo un grabado. Sus ojos brillaban con un fuego infernal. Carlos se miró en el espejo y lo que vio fue peor que cualquier pesadilla. Su rostro estaba desfigurado, su piel pálida y sus ojos hundidos. Las sombras que lo rodeaban ya no eran separadas de él, ahora eran parte de su alma. Y entonces lo entendió. No estaba simplemente vinculado al candelabro. Él era el candelabro. Se había convertido en su guardián, en su esclavo. El ser al que había intentado liberar lo había poseído por completo y ahora él estaba destinado a vagar por la eternidad. Hasta aquí el relato de hoy. Si os ha gustado, dadle un super like y suscríbanse. Gracias totales.